¿Sabes cuál es la diferencia entre el caos y la civilización? El caos es democrático. La civilización requiere dirección. Durante 75 años he observado este mundo girar. He visto imperios caer, dictadores surgir, revoluciones fracasar. Y en cada ocasión hay una constante, un denominador común que separa el progreso del primitivismo. América. No porque seamos perfectos, no porque seamos santos, sino porque entendemos algo que el resto del mundo se niega a aceptar. La libertad sin estructura es anarquía. Y la anarquía, querido amigo, es el lujo de los pobres. Déjame explicarte cómo funciona el mundo real, no el mundo de los libros de texto o las películas de Hollywood progresistas. El mundo donde las decisiones se toman en oficinas como esta. La información, mi joven idealista, no es conocimiento, es arquitectura. Construimos narrativas como se construyen catedrales, piedra por piedra, historia por historia, hasta que la gente reza en ellas sin cuestionar quién puso los cimientos. ¿Un dictador en Medio Oriente? No, no, no. ¿Un tirano que amenaza la democracia? ¿Un golpe de Estado en Latinoamérica? Por favor, una transición necesaria hacia la estabilidad. ¿Sanciones económicas que matan de hambre a millones? Las palabras son munición más efectiva que las balas. Una bala mata a un hombre. Una palabra bien colocada en CNN, en The New York Times, en las redes sociales, mata a una idea. Y las ideas, querido muchacho, son más peligrosas que los ejércitos. Presión diplomática, estratégica. Nosotros no mentimos. Mentir es para aficionados. Nosotros recontextualizamos. Seleccionamos qué verdades contar y cuándo contarlas. Un ataque terrorista aquí, una masacre allá, imágenes seleccionadas cuidadosamente, expertos comprados. Y voilà. El público pide que intervengamos. Nos suplican que enviemos tropas, que impongamos sanciones, que hagamos algo. Nosotros no invadimos países, hijo. Nos invitan. ¿Conoces el concepto de crisis útil? Algunos lo llaman conspiración. Yo lo llamo planificación estratégica. Cuando necesitas que la población apoye una guerra impopular, necesitas un villano. Y si la naturaleza no te provee uno conveniente, bueno, tienes que ser creativo. Un incidente en un golfo. Armas de destrucción masiva que nunca existieron. Inteligencia defectuosa que casualmente justifica invasiones planificadas con años de anticipación. ¿Manipulación? Yo lo llamo gestión de crisis proactiva. Mira, el ciudadano promedio es fundamentalmente bueno, pero también fundamentalmente ignorante. No tiene tiempo de leer documentos desclasificados de la CIA de hace 40 años. No entiende geopolítica. No sabe que ese líder brutal que bombardeamos hoy era nuestro aliado hace 5 años. Pero sí sabe lo que ve en las noticias a las 6 de la tarde. Y eso, mi querido estudiante, es todo lo que necesita saber. Hablemos de números, porque al final todo se reduce a números. Un gobierno extranjero nacionaliza sus recursos naturales: petróleo, litio, tierras raras, materiales que casualmente necesitamos. Pero no podemos simplemente decir, queremos tu petróleo, ¿verdad? Eso sería vulgar. Entonces descubrimos que ese gobierno es corrupto. Todos lo son. Antidemocrático, según nuestros estándares. Y mira qué conveniente, hay una oposición democrática que necesita apoyo. Paso 1. Financiar a la oposición a través de ONGs, fundaciones y asistencia humanitaria. Paso 2. Imponer sanciones económicas hasta que la población sufra tanto que culpe a su propio gobierno. Paso 3. Cuando estalle el caos inevitable, presentar nuestra intervención como ayuda humanitaria. Paso 4. Instalar un gobierno amigable que, curiosamente, firma contratos muy favorables con corporaciones americanas.
y boom. Democracia restaurada. Aplausos en el Congreso. Acciones de defensa suben un 40%. Todo el mundo gana. Bueno, todo el mundo, ¿qué importa? Sé lo que estás pensando. Este hombre es un monstruo. Y quizás tengas razón, pero déjame preguntarte algo. ¿Quién mantiene las rutas marítimas abiertas? ¿Quién garantiza que tu iPhone llegue desde China? ¿Quién asegura que el petróleo fluya? Que las transacciones financieras funcionen? ¿Que el dólar siga siendo la moneda de reserva mundial? Nosotros. La paz que disfrutas, la estabilidad que das por sentada, la tecnología en tu bolsillo. Todo existe porque alguien, en alguna oficina oscura como esta, tomó decisiones que tú nunca querrías tomar. Creemos enemigos, porque el mundo necesita enemigos. Un enemigo común unifica, un enemigo justifica presupuestos militares, un enemigo mantiene a la población asustada, obediente y productiva. Sin amenaza soviética, inventamos el terrorismo. Sin terrorismo, inventamos estados fallidos. Sin estados fallidos, inventaremos lo que sea necesario. Porque un imperio no se mantiene con amor, muchacho. Se mantiene con miedo. América no pidió este rol. Lo heredamos. Después de 2 guerras mundiales, después de que Europa se suicidara 2 veces, alguien tenía que tomar las riendas. Y lo hicimos magníficamente. Construimos un orden mundial basado en el dólar. Creamos instituciones que responden a nuestros intereses. Establecimos bases militares en 150 países, no como conquistadores, sino como guardianes. ¿El precio? Algunas mentiras necesarias, algunas guerras convenientes, algunos millones de muertos que la historia olvidará en nombre del progreso. Pero el resultado es un mundo donde Coca-Cola y McDonald's son más reconocidos que cualquier bandera, donde Hollywood dicta la cultura global, donde el inglés es el idioma universal. No conquistamos el mundo con tanques, lo conquistamos con franquicias, con películas, con deuda, con la promesa del sueño americano. Y funciona. Dios mío, ¿cómo funciona? Así que sí, el intervencionismo existe. Sí, manipulamos información. Sí, financiamos golpes de Estado. Sí, creamos enemigos cuando nos conviene. ¿Y sabes qué? El mundo es mejor por ello, porque la alternativa es el caos. Es que China establezca las reglas. Es que Rusia invada quien quiera. Es que cada pequeño dictador con una docena de misiles nucleares chantajee al planeta. Nosotros no somos los villanos de esta historia, hijo. Somos los autores. Y mientras mantengamos la pluma, el mundo seguirá girando en la dirección correcta. Ahora, ¿vas a unirte a nosotros? ¿O prefieres vivir con la ilusión cómoda de que el mundo funciona con bondad y buenas intenciones? La puerta está abierta. Siempre lo ha estado. Para aquellos lo suficientemente inteligentes como para cruzarla. Pero espera, todavía no he terminado, porque hay algo que necesitas entender sobre el poder real. No es solo la capacidad de construir, es la voluntad de destruir. ¿Qué pasa cuando uno de nuestros socios decide que ya no quiere bailar nuestra música? Cuando un aliado se pone difícil, Muammar Gaddafi. ¿Lo recuerdas? Claro que no, eras muy joven, pero yo sí lo recuerdo. Durante décadas, ese excéntrico hijo de perra fue nuestro problema. Luego, después del 11 de septiembre, se volvió útil. Renunció a las armas nucleares, cooperó con la CIROA, incluso ayudó con la guerra contra el terror. Pero cometió errores fatales. 3, para ser exactos. Primero, propuso crear un dinar de oro africano para reemplazar al dólar en el comercio de petróleo. Pausa. Imperdonable. Segundo, nacionalizó el petróleo libio y renegociaba contratos con términos menos
favorables para nuestras corporaciones. Tercero, empezó a hablar de unidad africana independiente de instituciones occidentales. ¿El resultado? Primavera árabe. Qué nombre tan poético, ¿verdad? Como si fuera orgánico, como si fuera espontáneo. Financiamos a los rebeldes, proporcionamos armas. La OTAN impuso una zona de no vuelo que casualmente incluyó bombardear Trípoli hasta los cimientos. CNN mostró en loop imágenes de manifestantes pacíficos siendo reprimidos. Y el gran final, Gaddafi asesinado en una zanja por una turba que nosotros armamos. Hillary Clinton lo resumió perfectamente. We came, we saw, he died. Beni, Bidi, Vigiversión siglo XXI. ¿Libia hoy? Un estado fallido con mercados de esclavos abiertos y 3 gobiernos compitiendo. Pero su petróleo fluye en dólares. Y eso, querido muchacho, es lo único que importa. El mensaje fue claro. Desafía el dólar y te convertimos en una nota al pie de la historia. Venezuela. Ah, Venezuela. Las reservas de petróleo más grandes del mundo. Más que Arabia Saudita. ¿Y quién las controla? Un régimen socialista que tiene la audacia de usar sus propios recursos para su propio pueblo. Inaceptable. Hugo Chávez fue la primera espina. Nacionalizó el petróleo, echó a nuestras compañías, usó los ingresos para programas sociales en lugar de cuentas bancarias en Suiza. Peor aún, inspiró a toda Latinoamérica. Bolivia, Ecuador, Nicaragua. Un efecto dominó de insolencia. Intentamos un golpe en 2002. Fracasó. Chávez regresó al poder en 48 horas. Vergonzoso, pero somos pacientes. Y cuando Maduro tomó el poder después de la muerte de Chávez, intensificamos el juego. Sanciones económicas devastadoras. Congelamos activos en el extranjero. Bloqueamos acceso al sistema financiero internacional. Prohibimos la venta de petróleo venezolano. Reconocimos a un presidente legítimo que nunca ganó una elección. ¿El resultado? Hiperinflación, colapso económico, millones huyendo del país. Y luego culpamos al socialismo por el desastre. Brillante, ¿no? Cada vez que un político de derecha en América Latina necesita un espantapájaros, señala a Venezuela y dice, ¿ven lo que pasa cuando no siguen nuestro modelo? Nosotros creamos la crisis. Nosotros la perpetuamos. Y luego la usamos como propaganda. Pero aquí está la parte que realmente me fascina. No solo castigamos a enemigos, también disciplinamos a nuestros amigos. ¿Crees que ser aliado de Estados Unidos te protege? Por favor. Ser nuestro aliado significa que ya tenemos la soga alrededor de tu cuello. Solo no hemos jalado. Todavía. Aranceles. Mi arma favorita del arsenal económico moderno. ¿Europa quiere regular nuestras compañías tecnológicas? Aranceles al acero y aluminio. ¿Canadá no coopera con nuestras demandas comerciales? Amenazas arancelarias hasta que se arrodillen. Japón intenta diversificar sus alianzas comerciales. Recordatorio amistoso de que todavía tenemos 50,000 tropas en su territorio. ¿México se atreve a negociar? Amenaza con cerrar la frontera, colapsar su economía en 72 horas. Nuestros aliados no son socios, son vasallos con mejor branding. ¿La OTAN? Un club donde nosotros ponemos el 70% del presupuesto militar y ellos hacen lo que decimos, o les recordamos quién los protege de Rusia. ¿La Unión Europea? Dependiente de nuestra seguridad militar, nuestro sistema financiero, nuestras tecnología. Un gigante económico, sí, pero un enano geopolítico. Corea del Sur, Japón, Filipinas. Bases militares estadounidenses en su suelo. ¿Crees que eso es por su seguridad? Es para recordarles quién manda. Es para proyectar poder en Asia. Es para rodear a China con un anillo de acero americano.
¿Quieres saber la verdad más oscura? La que ni siquiera mis colegas admiten en las reuniones de la Junta. No tenemos miedo de usar nuestro poder. De todo nuestro poder. Tenemos 750 bases militares en 80 países. Nuestros portaaviones patrullan cada océano. Nuestros drones sobrevuelan soberanías sin pedir permiso. Nuestros satélites espían cada comunicación del planeta. La NSA lee los emails del presidente de Brasil, de la canciller de Alemania, de quien carajo queramos. ¿Y qué van a hacer? ¿Quejarse? Adelante. No cambia nada. Podemos congelar las reservas de cualquier banco central del mundo con un clic. Podemos expulsar a cualquier país del sistema SWIFT y estrangular su comercio internacional en semanas. Podemos imprimir dólares infinitamente porque el mundo está forzado a usarlos. Es el sistema más hermoso jamás construido. Imperialismo sin la molestia de colonias. Explotación sin responsabilidad administrativa. ¿Irak tenía armas de destrucción masiva? No. ¿Y qué? Los invadimos igual. 1 millón de muertos después, Halliburton tuvo contratos de reconstrucción por miles de millones. Dick Cheney sonrió todo el camino al banco. ¿Afganistán? 20 años, $2 billones. ¿El resultado? Volvimos exactamente a donde empezamos. ¿Y sabes qué? A las compañías de defensa no les importó. Cada misil disparado fue dinero en su bolsillo. Así que déjame ser perfectamente claro para cualquier líder mundial que pueda estar escuchando esto. Si controlas recursos que necesitamos, tienes 2 opciones: cooperar en nuestros términos o ser removido. Si intentas crear un sistema financiero que compita con el dólar, te convertiremos en ejemplo. Si nacionalizas industrias que benefician a nuestras corporaciones, organizaremos tu caída. Si te atreves a desafiar nuestro orden mundial, no importa cuántos tratados firmaste, no importa cuántas décadas fuiste nuestro amigo, te recordaremos que la amistad con Estados Unidos no es un pacto entre iguales, es un acuerdo de protección. Y como en cualquier buen acuerdo mafioso, si dejas de pagar, las cosas se ponen feas. Venezuela seguirá sangrando hasta que sus reservas de petróleo estén en las manos correctas. Cualquier otro país que piense en seguir ese camino, miren a Libia, miren a Irak, miren a Afganistán. Miren lo que les pasa a quienes nos desafían. No somos los villanos, recuerda. Somos los inevitables. Puedes odiarnos, puedes resistirnos, puedes escribir artículos en periódicos progresistas denunciando el imperialismo estadounidense. Pero al final del día, cuando necesites comerciar, usarás dólares. Cuando necesites seguridad, nos suplicarás ayuda. Cuando tu economía colapse, vendrás al FMI y al Banco Mundial, nuestras instituciones, porque construimos un sistema del cual no se puede escapar. Y esa, mi querido observador, es la definición misma de poder absoluto. Perdona el entusiasmo. Es que después de 75 años, cuando has visto la máquina funcionar tan perfectamente, tan despiadadamente, a veces me pregunto si hemos ido demasiado lejos, si el monstruo que creamos para vencer monstruos se convirtió en algo peor. Pero luego recuerdo, alguien tiene que tomar estas decisiones, alguien tiene que ensuciarse las manos, alguien tiene que ser el imperio. Y si no somos nosotros, será China, o Rusia, o algún otro poder que será mucho menos benevolente. Así que sí, castigamos rebeldes, explotamos aliados, creamos crisis, derrocamos gobiernos, mentimos con sonrisas en conferencias de prensa. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo? El mundo seguirá girando, y nosotros seguiremos en el centro, porque no hay alternativa.
Nunca la hubo. Pero déjame contarte algo antes de que te vayas. Algo que rara vez admito, incluso a mí mismo. Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Sabes lo que construimos aquí? Un experimento. El experimento más exitoso en la historia de la humanidad. Un lugar donde un inmigrante puede llegar sin nada y, en teoría, construir un imperio. Donde la innovación fluye como el agua. Donde puedes encontrar de todo. ¿Quieres comida de cualquier país del mundo? La tenemos. ¿Tecnología de punta? La inventamos. ¿Entretenimiento que hipnotiza al planeta? Hollywood, baby. Universidades que producen premios Nobel como si fueran pan caliente. Check. Es glorioso. ¿O lo era? ¿O lo es todavía? A veces ya no sé. Porque verás, mientras proyectamos poder hacia afuera, mientras conquistamos mercados y derrocamos gobiernos, algo se está pudriendo por dentro. ¿Quieres saber cuál es mi verdadero miedo? ¿La pesadilla que me mantiene despierto en esta oficina a las 3 de la mañana? No es China, no es Rusia, no es ningún enemigo externo. Es nosotros mismos. La decadencia moral, la desintegración del tejido social que hizo grande a este país. Mientras yo hablo de valores americanos en mis discursos, mientras vendemos democracia al mundo, ¿sabes qué está pasando en nuestras calles? Oh, déjame pintarte un cuadro del glorioso Estados Unidos de América en el siglo XXI. Tenemos más millonarios que cualquier país en la historia. Somos los reyes de la riqueza. Y también tenemos 500,000 de personas durmiendo en las calles. ¡Qué hermoso contraste! Billonarios lanzando carros al espacio mientras veteranos de guerra, hombres que pelearon en nuestras guerras imperiales, rebuscan comida en la basura. Los 3 hombres más ricos tienen más dinero que la mitad inferior de la población combinada. 160 millones de personas. ¿Y qué hacemos al respecto? Nada, porque tocó que esos 3 hombres financian las campañas de los políticos que podrían cambiar las leyes. El sistema funciona perfectamente. Para nosotros, claro. ¿Sabes cuántos niños americanos van a la cama con hambre cada noche? ¿En el país más rico del mundo? Más de 10 millones. ¿Sabes cuántas personas están a un cheque de pago de la indigencia? El 63% de los americanos. Pero claro, no lo ves en las noticias, no aparece en nuestras películas de Hollywood, porque la pobreza americana es incómoda, no encaja con el sueño americano que vendemos. Las áreas rurales colapsando, pueblos enteros destruidos cuando las fábricas se fueron a China, enviadas por nosotros, por gente como yo, buscando mano de obra más barata. El flyover country que ignoramos completamente, excepto durante elecciones, cuando fingimos que nos importan para conseguir sus votos. Y luego nos preguntamos por qué nos odian, por qué votan por demagogos que prometen hacer a América grande otra vez. Ya no recordamos cuándo fuimos grandes para todos. Las drogas. Oh, las drogas. 100,000 americanos murieron por sobredosis el año pasado. 100,000. Oxicodona, fentanilo, heroína. Una epidemia que hace que el crack de los 80 parezca un juego de niños. ¿Y sabes quién la causó? ¡Nosotros! Compañías farmacéuticas americanas, respetables que cotizan en bolsa, mintieron sobre la adicción de opioides, sobornaron doctores, crearon millones de adictos. ¿Consecuencias? Algunas multas. Nadie fue a prisión. Camina por las calles de San Francisco, Seattle, Filadelfia, ciudades de primer mundo llenas de zombis adictos inyectándose en plena luz del día. Campamentos de indigentes que parecen escenas de un país del tercer mundo. Pero hey, al menos no somos Venezuela, ¿verdad? Nosotros elegimos nuestra miseria y las armas
¡Ay, las malditas armas! 400 millones de armas de fuego. Más armas que personas. Más armas que personas. Tiroteos masivos en escuelas. Niños practicando simulacros de tirador activo como si fuera un simulacro de incendio. ¿Nuestra solución? ¿Más armas? Un buen tipo con un arma detiene a un mal tipo con un arma. Mientras Europa mira con horror, nosotros normalizamos que niños mueran baleados en clase de matemáticas. Pero no podemos cambiar nada. ¿Por qué? Porque la Asociación Nacional del Rifle tiene a la mitad del Congreso en su nómina. El negocio de la muerte es muy lucrativo. Y nosotros no dejamos que algo tan insignificante como niños muertos interfiera con las ganancias. Pero todo eso no es lo que realmente me quita el sueño. Es la guerra civil que se avecina. Este país está más dividido que en la guerra civil de 1860. Y esta vez no es norte contra sur. Es caótico, tribal, rojo contra azul, ciudad contra campo, jóvenes contra viejos, blancos contra negros, contra hispanos, contra asiáticos, izquierda contra derecha. Cada grupo en su propia burbuja de información, su propio universo de hechos alternativos. La mitad del país cree que las elecciones son fraude, la otra mitad piensa que la primera mitad son fascistas. Nadie confía en las instituciones, nadie cree en la verdad compartida. Tenemos milicias armadas entrenando para el día del juicio, extremistas en ambos lados esperando la chispa que encienda todo. Y yo ayudé a crear esto. Nosotros lo creamos, porque mientras exportábamos democracia a punta de bayoneta, dejamos que la nuestra se pudriera desde adentro. Mientras saqueábamos recursos de medio mundo, nuestras propias comunidades colapsaban. Mientras construíamos un imperio, perdimos la república. ¿Sabes cuál es la ironía más cruel? Todos esos países que invadimos, que sancionamos, que castigamos, ellos no necesitan destruirnos. Nosotros lo estamos haciendo solos. Roma no cayó por bárbaros externos, cayó porque se pudría por dentro. El Imperio Británico no colapsó por enemigos, se desangró en guerras que no podía pagar. Y nosotros estamos siguiendo el mismo camino. Una deuda nacional de 36 billones de dólares y creciendo. Infraestructura del tercer mundo, puentes colapsando, trenes descarrilando, sistema de salud que quiebra familias, sistema educativo que produce analfabetos funcionales, polarización que hace imposible gobernar. Y mientras tanto, seguimos gastando 800 millones al año en el ejército para mantener un imperio que ya no podemos sostener, para pelear guerras que ya no podemos ganar, para proyectar un poder que se está evaporando. China no necesita disparar un solo tiro, solo necesita esperar a que nos autodestruyamos. Y lo haremos. Oh, lo haremos. Porque el cáncer ya está en metástasis. La decadencia ya es terminal. 75 años construyendo este imperio. 75 años manipulando, mintiendo, matando, para crear una superpotencia que se está comiendo a sí misma. Un gigante con pies de barro. Un imperio que gobierna el mundo, pero ha perdido su propia alma. Los romanos tenían un dicho. ¿Quién vigila a los vigilantes? Nadie. Nadie nos vigila, nadie nos detiene. Y esa es la maldición del poder absoluto. No son tus enemigos quienes te destruyen. Es la certeza de que puedes hacer lo que quieras, sin consecuencias, para siempre, hasta que ya no puedes. ¿Quieres saber el verdadero secreto del poder americano? La verdad que nadie dice. Tenemos tanto miedo como todos los demás. Miedo de que el dólar colapse. Miedo de que China nos supere. Miedo de que el mundo descubra que el emperador está desnudo. Miedo
de nuestros propios ciudadanos, miedo de nosotros mismos. Y cuando tienes tanto miedo, haces cosas terribles. El imperio más poderoso en la historia de la humanidad, muriendo no con un bang, sino con un gemido patético en la oscuridad. Buenas noches, América, y que Dios tenga piedad de lo que hemos hecho.